En la clase de hoy trataremos acerca de los principios del conocimiento pertinente. Los principios del conocimiento pertinente tienen 4 elementos o 4 aspectos a tratar: el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo. El contexto es considerado como el lugar, el territorio, el entorno donde se presenta un problema. Por ejemplo, cuando se trata del problema social, la pobreza, este no presenta el contexto, es decir, el lugar particular donde se observa. Caso diferente cuando se dice la pobreza en la ciudad de Tunja durante la pandemia. Allí se está contextualizando el lugar o el territorio y el periodo. Morín plantea que hay que ubicar las informaciones y los elementos en su contexto para que adquieran sentido. Short y Domínguez plantean la necesidad de comprender el contexto. Por lo tanto, es pertinente el contexto para comprender, ubicar, analizar una determinada problemática en un territorio o en un entorno. Lo global es más que el contexto, es todo el conjunto el cual contiene diferentes partes. Morín señala que el planeta Tierra es más que un contexto, pues solo puede ser analizado desde la totalidad. En consecuencia, al descomponerlo, separando sus partes para analizarlas aisladamente, se estudia un objeto que no representa las cualidades del todo, solo comunica su cualidad parcial, lo cual puede generar que no haya relación con el todo. Por ejemplo, la sociedad humana como un todo global, el cual contiene diferentes partes que son los individuos. Por lo tanto, lo global es la relación que existe entre el todo y las partes. En lo relacionado a lo multidimensional, quiere decir que consta de varias o de múltiples dimensiones. Al respecto, Morín explica de la siguiente manera: las unidades complejas, como el ser humano o la sociedad, son multidimensionales, es decir, involucra varios aspectos. El ser humano es a la vez biológico, psíquico, social, afectivo, racional, y por lo tanto la sociedad comporta dimensiones históricas, económicas, sociológicas, religiosas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la educación debe direccionar la enseñanza y el aprendizaje, abarcando todas las dimensiones del ser humano para no limitar al educando solo en una valoración de contenidos que lo deja vacío tanto emocional como humanamente. Por lo tanto, lo multidimensional comprende distintas dimensiones, tanto puede ser estas a nivel social o a nivel humano. Lo complejo, lo que está constituido por un tejido junto. En efecto, hay complejidad cuando son inseparables los elementos diferentes que constituyen un todo, como el económico, el político, el sociológico, el psicológico, el afectivo, el mitológico, y que existe un tejido interdependiente. Los desarrollos propios a nuestra era planetaria nos enfrentan cada vez más y de manera cada vez más ineluctable a esos desafíos de la complejidad. Un ejemplo son los problemas del ser humano, los cuales son cada vez más complejos e interdependientes, como son los políticos, los económicos, los sociales, los culturales, los ambientales, etc. Navarro señala que la sociedad humana es el ecosistema social más complejo. Por su parte, Moreno plantea que la complejidad
también es sinónimo de riqueza, de pensamiento. Un pensamiento que asume a la vez los principios antagónicos o concurrentes y complementarios, e incorpora tanto el orden como la incertidumbre, lo aleatorio, lo eventual, lo complejo. Asume las nociones de desorden y de devenir como categorías que confluyen, construyendo y generando realidad y el conocimiento. De esta manera, como reflexión final sobre los principios del conocimiento pertinente que tratamos en esta clase, podemos señalar que los elementos de este conocimiento pertinente se encaminan a una reforma que nos lleve a su desarrollo, fundamentado en el contexto, lo global, lo multidimensional y lo complejo.